Cuando la mayoría imagina la caída de Roma, ve tribus rudas golpeando las murallas, legiones rompiendo filas o a un gobernante desplomado sobre una copa envenenada bajo el mármol frío. Pero los imperios rara vez se derrumban solo desde afuera. Se pudren por dentro, y el ácido que los corroe casi siempre circula por su dinero. Roma no cayó únicamente por invasiones o intrigas palaciegas. Cayó porque su moneda fracasó. Las lecciones de ese fracaso siguen siendo válidas para cualquier estado moderno que crea que puede manipular el dinero sin pagar un precio. Pongamos el contexto. Durante siglos, la columna vertebral de la economía romana fue el denario de plata. Acuñado por primera vez alrededor del 211 a.C., era casi de plata pura y gozaba de confianza desde las fronteras de Britania hasta los desiertos de Siria. Con él se pagaba a los soldados, los comerciantes lo exigían y la gente lo guardaba como ahorro. El denario no era solo una moneda, era confianza convertida en metal. Por cierto, si te interesa el dinero, suscríbete al canal y deja un me gusta. Ahora seguimos. La fuerza del imperio y el valor de la moneda crecían a la par. Confiar en Roma significaba confiar en su dinero. Pero gobernar un imperio es carísimo. Hay que pagar a las legiones, mantener caminos y acueductos y financiar guerras lejanas. Hacia el siglo II a.C., Roma estaba estirada al límite. Defendía fronteras frente a pueblos germánicos, contenía a los partos en el este y sofocaba disturbios internos. La recaudación fiscal no alcanzaba para cumplir las promesas militares, así que los emperadores recurrieron a un viejo recurso, la devaluación por aleación. En lugar de subir impuestos, siempre impopular, rebajaron la cantidad de plata del denario. Las cifras cuentan la historia. Bajo Augusto, en los albores del imperio, el denario tenía alrededor de un 95% de plata. Con Caracalla, a comienzos del siglo III, ese porcentaje había caído a cerca de la mitad. En tiempos de Galieno, a mediados del siglo XIII, la moneda contenía menos del 5% de plata, un fino disco de bronce con un baño plateado. La gente lo veía y lo notaba en el mercado. Llegó la inflación. Los precios subieron porque el dinero dejó de estar anclado a un valor real. Lo que antes compraba un celemín de trigo pasó a comprar apenas un puñado. No era teoría. Destrozó la vida cotidiana. Los soldados exigieron pagas más altas solo para mantener el ritmo. Los comerciantes rechazaban las monedas degradadas y preferían el trueque o el pago en oro. El comercio local volvió al intercambio directo porque la moneda ya no inspiraba confianza. Cada pérdida de confianza empujaba a más devaluación. Los emperadores esperaban que más piezas sustituyeran a las buenas. Fue un círculo vicioso, el mismo que ha arrastrado a muchas economías a la crisis. La espiral culminó en la crisis del siglo XIII. Entre 235 y 284 d.C., Roma vivió casi 50 años de caos. Plagas, fronteras vulneradas, guerras civiles y colapso económico. Los emperadores se sucedían a un ritmo vertiginoso. Algunos duraban apenas meses antes de morir a espada. Detrás del drama estaba un motor monetario destrozado. Los impuestos se cobraban en monedas que valían cada vez menos. Los campesinos abandonaban sus tierras antes que pagar en dinero malo. Las rutas comerciales se deshilachaban. El gobierno intentó remedios desesperados, topes de precios, servicios forzosos, tributos en especie, sin recuperar la confianza. Un emperador, Diocleciano, trató de cauterizar la herida. En 301 Avenino de Seudis promulgó el edicto de precios máximos, fijando techos para más de 1000 bienes y salarios y amenazando con la muerte a los infractores. Pero los controles de precios no curan una unidad de cuenta rota. Si el propio dinero está enfermo, la ley no puede sanarlo. El mercado negro creció. Los puestos oficiales se vaciaron. La gente entendió que un decreto no convierte una moneda mala en buena. Al final, Roma abandonó el denario. Constantino introdujo el sólido alrededor del 312 d.C., una pieza de oro de pureza confiable. Aportó estabilidad y duró siglos en Oriente. Pero Occidente ya estaba vacío por dentro.
Décadas de devaluación habían roído el núcleo económico. Sostener a los ejércitos era difícil. Las redes comerciales se habían roto y la confianza cívica se había drenado. La caída de Roma no fue un único estallido, sino un largo deshilacharse, y el colapso monetario fue uno de sus hilos más afilados. ¿Qué significa esto para nosotros? Que destruir el dinero suele terminar destruyendo estados. Los gobernantes romanos disfrazaron la pérdida, emitiendo monedas iguales en apariencia, pero con menos sustancia. Los gobiernos modernos sienten la misma tentación con papel y dígitos: imprimir, suprimir tipos de interés o licuar deudas con inflación. El guión se repite, paga el público. Se erosionan los ahorros y la confianza colapsa. La historia no se jubiló después de Roma, sigue enseñando. Cada gran episodio inflacionario ha seguido el mismo arco. Las autoridades devalúan para tapar un hueco fiscal. Quienes poseen activos reales se refugian en ellos y los hogares sin colchón quedan expuestos. La crisis monetaria romana es el primer estudio de caso completo. Un plano del derrumbe. Saltemos al siglo XX. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania se tambaleó bajo las reparaciones. Berlín financió lo impagable imprimiendo marcos, un eco en papel del truco metálico de Roma. En 1923 la hiperinflación era un incendio. Una barra de pan que antes costaba un marco pasó a costar más de 200.000 millones en otoño. Los trabajadores llevaban el sueldo a casa en carretillas. Los pensionistas vieron evaporarse décadas de ahorro. Las deudas quedaron borradas. Los dueños de tierras, fábricas o divisas extranjeras salieron relativamente fortalecidos. El dinero dejó de significar. La desesperación alimentó el extremismo y preparó la pista para la dictadura. Zimbabue repitió el patrón en los 2000. Tras expropiaciones de tierras, caída de la producción y deudas crecientes, el Estado se apoyó en la imprenta. Para 2008, los precios se duplicaban casi a diario. La tasa anual de inflación se disparó a cifras astronómicas absurdas. Las tiendas no podían cambiar etiquetas lo bastante rápido. Al final, Zimbabue abandonó su propia moneda y pasó a usar divisas extranjeras. Otra vez un gobierno intentó engañar a la realidad, y otra vez pagaron los ciudadanos. Y no se trata solo de extremos. En las economías ricas pervive el hábito romano. Pensemos en Estados Unidos. En 1971, Richard Nixon cerró la ventana del oro, rompiendo el último vínculo entre el dólar y un ancla tangible. El dólar pasó a ser fiduciario, respaldado por la confianza en las instituciones, no por el metal. Sin ancla, la tentación de financiar promesas creció. Durante décadas aumentaron las deudas públicas y privadas, se expandió la oferta monetaria y se erosionó el poder adquisitivo. No hemos visto carretillas, pero sí una deriva constante de los precios. Lo que compraba $1 en 1971 hoy requiere varios. Los billetes lucen iguales, las monedas brillan igual, la sustancia es más fina. El truco político es duradero: vender la inflación como crecimiento. Presentar salarios nominales más altos como prosperidad, aunque los costos de vida corran más rápido. Llamar inversión al gasto que solo es consumo. Señalar los índices bursátiles como prueba de riqueza compartida, aunque la propiedad esté concentrada. Como los emperadores romanos, los líderes aseguran que nada esencial ha cambiado, mientras extraen silenciosamente valor de cada nómina y depósito. Lo que hace único el riesgo actual es su alcance. La crisis romana fue imperial, la de Weimar, nacional, la de Zimbabue, local. Hoy el orden financiero es planetario. Monedas fiduciarias en todas partes, deudas enormes y bancos centrales dispuestos a crear billones ante el primer susto. La próxima sacudida, si llega, no se detendrá en una frontera, se propagará por continentes. Y como sugiere la historia, los más golpeados no serán las élites con activos duros, sino los millones cuyos sueldos, pensiones y ahorros están denominados en unidades frágiles. Entonces, ¿qué debe extraer una persona de la experiencia romana? Primero, que la inflación rara vez es un accidente. Es política.
el impuesto silencioso que lleva 2 milenios descosiendo regímenes. Segundo, que la riqueza duradera no son promesas de papel ni dígitos en una pantalla, sino activos que retienen valor cuando el dinero tropieza. Tierra, habilidades valiosas, negocios productivos, recursos esenciales. Tercero, que la estabilidad no es permanente. Un ciudadano del siglo I se habría reído si le dijeran que un día rechazarían su moneda. Un alemán de 1913 habría ridiculizado las carretillas. Un zimbabuense de los 80 esperaba normalidad. El patrón parece imposible, hasta que ocurre. El deshilacharse de Roma muestra que los sistemas se deslizan poco a poco y luego caen de golpe cuando la confianza se evapora. Cuando el dinero deja de ser creíble, la sociedad se desgarra. Fallan los contratos, el comercio se traba, los ejércitos se dispersan y la legitimidad se consume. Los bárbaros pueden dar el empujón final, pero la herida mortal casi siempre se inflige en la tesorería. La mejor lección es esta. La historia no se repite, pero rima. Si ignoras la rima, te aplasta igual. La crisis monetaria de Roma no fue solo culpa de gobernantes defectuosos o élites codiciosas. Fue una muestra de lo frágil que se vuelve el dinero cuando el poder abusa de él. Esa fragilidad nunca desaparece. Si este texto te cambió la perspectiva, suscríbete. La historia guarda los recibos. Y yo te mostraré dónde leerlos. Ahora, un apunte sobre la mecánica. La devaluación por aleación es señoreaje. La SECA crea más derechos de cobro que recursos reales, de modo que los primeros en gastar ganan y los últimos pierden. A medida que cayó la plata, las buenas monedas se atesoraron y las malas circularon. La ley de Gresham en acción. Para mantener el ingreso real, los funcionarios subieron impuestos nominales, ataron a los cultivadores a la tierra y trasladaron tributos a grano y trabajo. El ejército vivía de requisas. La nona pesaba más que la paga. Cuando el dinero falla, las instituciones improvisan. Las cadenas de crédito largas se encogen al trueque inmediato. Templos, gremios y magnates actúan como intermediarios. Las rentas se fijan en grano. Los contratos se indexan a metales confiables. Cada apaño tiene lógica local, pero rompe los mercados a gran escala. Esto no es un llamado a adorar el metal. Cualquier patrón fracasa cuando la política desborda la disciplina. Lo que importa es la contención que no se pueda manipular a corto plazo. Reglas que muerdan incluso cuando duelen los presupuestos. Roma quemó esa contención y trató la SECA como cura para tensiones fiscales, estratégicas y demográficas. La SECA compró tiempo, a un costo compuesto. Los secos modernos no son idénticos, pero los incentivos riman. Imprimir parece indoloro frente a subir impuestos o recortar, así que los rescates se multiplican. La respuesta sensata no es el pánico, sino la preparación. Ancla una parte de tu vida donde la política no pueda vaciarla rápido. Habilidades transferibles, activos productivos y redes de intercambio locales. Mide tu prosperidad por lo que puedes comprar, no por gráficos nominales. Recuerda, cuando las decisiones se ponen duras, la política hace que la moneda cargue con el dolor. Un dinero sano es un bien público basado en confianza, escasez y buena administración. Cuando los líderes respetan esa tríada, el comercio florece y la gente puede planificar. Cuando no, llega la factura. Con intereses que se pagan en precios más altos y en instituciones dañadas. Aprende el patrón ahora. Lo reconocerás cuando cambien los nombres y las fechas. Si llegaste hasta aquí, deja un plus en los comentarios, tu insignia por terminar este análisis a fondo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para más historias extensas donde el dinero, la historia y el poder es